Hola, en este vídeo vamos a hablar de organometálicos. ¿Qué es un organometálico? Pues es un compuesto carbonado que se une a un metal. ¿Vale? ¿Qué es interesante en ese tipo de compuestos? Pues es interesante que como el metal es más electropositivo que el carbono, la carga está polarizada hacia el carbono. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues nos lleva a que este tipo de compuestos se comportan como nucleófilos y bases fuertes. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos este tipo de unión entre un metal y este carbono? Pues se obtienen normalmente a partir de organometálicos. Obtención. He dicho organometálicos a derivados halogenados, quería decir. Se obtienen a partir de derivados halogenados. Yo tengo un derivado halogenado y el tratamiento de este con un metal, que normalmente puede ser sodio, puede ser litio o puede ser magnesio. Imagínate, siempre es metal al estado de oxidación cero. Es decir, imagínate que es litio. Es litio cero. Se transforma en esto de aquí, que es lo que llamamos alquil litio. ¿Vale? Si los tratamos con sodio, también al estado de oxidación cero, obtenemos los alquilsodios. Y si lo tratamos con magnesio, también al estado de oxidación cero, solemos obtener este tipo de compuestos, que sería el haluro, en este caso cloruro, de alquil magnesio, que son conocidos como compuestos de Grignard. ¿Vale? Esos son los organometálicos que se pueden obtener directamente. La reacción a través de la cual se obtienen se la llama metalación. ¿Qué es lo que estaría pasando aquí? Para que podamos entender cómo se lleva a cabo esta transformación. Pues lo que estaría pasando aquí sería lo siguiente, ¿vale? Este mecanismo no te lo van a pedir y solo lo cuento pues para que lo entendáis, ¿vale? Entonces no os agobiéis ni nada y vamos, simplemente que entendáis lo que estaría pasando. Lo que está pasando es que, por ejemplo, el litio, está a oxidación cero, ¿qué es lo que le pasa cuando está en solución? Que fácilmente pierde un electrón. ¿Dónde va ese electrón? Pues realmente ese electrón viene aquí. Y este lo que hace es que se polariza. ¿Vale? Con lo cual, lo que se te está formando es cloruro de litio. Y se te está formando como una especie radicalaria que no es aislable. ¿Vale? O sea, este mecanismo ni lo pongas, ellos no ponen mecanismo, directamente te ponen el resultado. Pero esto lo hago más que nada para que lo entendáis. Entonces luego el litio cero pasa de nuevo al litio más, porque el litio está en exceso. ¿Qué está pasando aquí? Que hay un electrón que se nos está liberando, por eso pongo flecha de un solo lado de punta de flecha, y se nos está generando esto de aquí, ¿vale? Entonces, realmente es esto lo que se estaría formando. Lo que pasa es que consideran que no hay suficiente diferencia de electronegatividades para considerar que sea enlace iónico, ¿vale? Entonces no les gusta mucho este tipo de representación y por eso lo representan así. Pero en el fondo esto sería lo que estaría pasando. Es decir, lo que está pasando es que el litio se está oxidando y nuestro derivado halogenado se está reduciendo, ¿vale? ¿Esto cómo lo ponemos? Pues como os acabo de poner. Simplemente tienes esto, le pones litio y se transforma en el alquil litio. Punto pelota, ¿vale? Importante que sepas que este es nucleófilo y que es el que va a reaccionar con lo que sea, ¿vale?
Aparte de estos derivados organometálicos, hay otros. Otros que se obtienen normalmente por procesos que se llaman de transmetalación. Estos primeros que hemos hecho son los organometálicos más reactivos, ¿vale? Los alquil-sodios, alquil-litios, magnesianos, que también los llaman magnesianos, se me olvidaba decirlo. A ver, lo ponemos aquí rápidamente. También los llaman magnesianos a estos cloruros de alquil magnesio. ¿Vale? Magnesianos, alquil-sodios y alquil-litios son los más reactivos como nucleófilos o bases. Hay otros que son menos reactivos y se obtienen a partir de transmetalación de los anteriores. Por ejemplo, yo tengo este de aquí. Pues si este de aquí lo tratas con cloruro cuproso, se intercambian el metal, obteniéndose lo que llamamos los dialquil cupratos de litio. ¿Vale? Estos, aunque tienen dos cadenas, ¿vale? Porque son complejos en los que tenemos dos átomos de cloro-litio por cada dos radicales de estos, realmente nunca metemos los dos, o sea, metemos uno, ¿vale? Ojo, que a veces ahí nos liamos. O si lo tratamos, bueno, estamos apañados, perdonad, vamos a pintar aquí debajo. Si lo tratamos con cloruro de cadmio, obtenemos los dialquil-cadmios. ¿Vale? Lo que hacen es, ya digo, intercambiar el metal. En este caso es más claro verlo. Estos serían dialquil-cadmio, estos son los dialquil cupratos de litio. Esos son los dialquil cadmios. Estos, que se obtienen por transmetalación, son menos reactivos que los anteriores. ¿Vale? Y eso es muy interesante pues, porque nos puede permitir controlar las reacciones que hacemos sobre diferentes grupos funcionales. ¿Vale? Como decía al principio, estos organometálicos tienen dos comportamientos. Por un lado son bases fuertes, y por otro lado se pueden comportar como nucleófilos. Vamos a ver primero cómo se comportan como bases y luego vamos a ver cómo se comportan como nucleófilos. ¿Vale? Como bases, son bases muy fuertes, ojo, ¿vale? Porque piensa que en el fondo es como si tuvieras un carbono negativo, o sea, tienen una gran avidez por los protones. Entonces, cuando los utilizamos como bases, ¿para qué los utilizamos? Pues mira, uno de los usos que vamos a emplear de estos compuestos es para, por ejemplo, desprotonar alquinos terminales. ¿Os acordáis que dijimos que los alquinos terminales no se podían desprotonar con alcóxidos? Tenían que ser con amiduros o organometálicos. Pues ese sería lo que podríamos hacer. El mecanismo lo podríamos desarrollar de este modo, con lo cual tendríamos esto. Se nos formaría butano y el alquiniluro. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Alquiniluro. ¿Para qué más podemos utilizar organometálicos como bases? Pues mira, los podemos utilizar para desprotonar aminas. Piensa que el carbono es menos electronegativo que el nitrógeno, con lo cual es la base adecuada para desprotonar una amina. Un alcóxido pues no lo podríamos hacer. ¿Vale? Pues con el butil-litio, voy a poner el butil-litio, obtendríamos el amiduro. Amiduro en este caso de litio. Amiduro de litio. Y aquí se nos formaría pues de nuevo el butano. Otra reacción muy interesante que podemos encontrarnos de emplear estos organometálicos como bases es para marcar con deuterio, ¿vale? El isótopo del hidrógeno, pues alguna molécula. Es decir, yo cojo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo marcar? Pues yo puedo marcar... Mira, pues yo puedo marcar
un alquino terminal. Y diréis, ¿y qué papel tiene aquí? Bueno, ahora vamos a mirar. Yo, por ejemplo, podría haber quitado este protón en el alquino terminal con butil litio, y una vez que lo tengo, este se comportaría como base respecto a el agua pesada, el agua adulterada, y me permitiría transformar esto en esto. Y habría marcado con deuterio el alquino terminal. Pero también puede servir, pues imagínate, yo quiero marcar con deuterio el ciclohexano. Yo sé que el ciclohexano lo puedo halogenar fácilmente con cloro y luz. Yo con cloro y luz he obtenido el derivado halogenado. Este derivado halogenado lo voy a tratar con un metal, por ejemplo, litio. ¿Vale? Al tratarlo con litio, yo voy a obtener el organometálico, el alquil litio. Si tú ahora este organometálico lo tratas con agua adulterada, ¿qué vas a hacer? Vas a formar este derivado de litio, ¿vale? Y aquí se nos va a formar este ciclohexano que está marcado con deuterio. ¿Sí? Esas son, yo creo que las reacciones más interesantes que vamos a tener de organometálicos como bases. Ahora, como nucleófilos. Como nucleófilos, pues los puedes hacer reaccionar con diferentes tipos de electrófilos, ¿vale? De derivados electrofílicos. Por ejemplo, lo podemos hacer reaccionar con derivados halogenados. Como los derivados halogenados pueden sufrir procesos de eliminación con bases, pues igual lo más adecuado para hacer reaccionar un derivado halogenado con un organometálico es que sea con un organometálico poco reactivo. Por ejemplo, lo vamos a hacer con un etilcadmio, dietilcadmio, ¿vale? ¿Qué haríamos? Acordaros que estos son delta menos. Entonces cualquiera de estos puede hacer una sustitución nucleofílica, que tiene que ser una sustitución nucleofílica de tipo 2. Es una SN2. Daros cuenta que es un derivado halogenado primario, ¿vale? Eh, por supuesto que puede competir con la reacción de eliminación, pero por eso he utilizado uno que tenga un carácter menos reactivo, ¿vale? Pues para evitar en la medida de lo posible la aparición de productos secundarios de eliminación. Fijaros porque estos dos carbonos de aquí serían estos dos carbonos de aquí. Estos tres son los que proceden del derivado halogenado. Esta no es la reacción que más hagamos, pero bueno, que más salga. La que sí que es una reacción que sale mucho es la de reacciones de estos organometálicos con epóxidos. Importantísimo, ¿vale? Vamos a representar un epóxido, como puede ser este. Importante que los organometálicos son, en el fondo, cargas negativas. Entonces, como atacamos con cargas negativas menos, siempre vamos a atacar al carbono menos sustituido, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, el metil litio. Entonces, este que es delta menos, este atacaría aquí, al carbono menos sustituido del epóxido. Acordaos que siempre atacaríamos por el lado contrario donde se encontrará el oxígeno, ¿vale? ¿Y qué obtendríamos? Obtendríamos un alcóxido, una cosa importantísima, ¿vale? Fijaros en un detalle también, y es que estos dos carbonos de aquí son estos dos carbonos de aquí, ¿vale? Yo aquí no tengo protones en el medio. Los protones los voy a conseguir en un paso posterior, en el que yo voy a poner medio ácido, o agua, o medio ácido acuoso, ¿vale? Y esta va a ser la fuente de protones que me va a permitir hacer esto. Piensa que los organometálicos son bases muy fuertes, muy fuertes. De hecho, se descomponen simplemente con el agua que hay presente en el aire. Si tú abres un bote de un organometálico, ese se descompondría espontáneamente. Además, lo puede hacer una reacción violenta, con lo cual... ¿Vale? Y ojo, 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 porque nunca, nunca, nunca utilizamos organometálicos en medio ácido. ¿Por qué? Porque los organometálicos tienen un carácter muy fuerte como bases, con lo cual cogerían esos protones del medio. ¿Vale? Siempre lo que se hace es un primer paso en el que pones organometálico y un segundo paso en el que pones medio ácido.
¿vale? Importante esto porque cuando además nos encontramos epóxidos, vemos un paso 1 de organometálico, un paso 2 de medio ácido y pensamos, ah, sí, abrimos el epóxido en medio ácido. No, un epóxido con un organometálico nunca, jamás se abre en medio ácido, ¿vale? Porque el medio ácido descompondría el organometálico. Siempre abrimos por el menos sustituido primero y después el medio ácido es para protonar, ¿vale? Esta reacción súper importante y tal vez es una de las que más aparece, ¿vale? La otra reacción importante de los organometálicos como nucleófilos es frente a carbonilos. Cuando estoy hablando de carbonilos me refiero a cetonas o aldehídos. Entonces, claro, aquí entramos en un grupo funcional que realmente se desarrolla con más detalle en química orgánica 2. Pero bueno, no pasa nada, lo contamos. Esto de aquí es un carbonilo, ¿vale? Según quiénes sean las R's, pues será un aldehído, una acetona. Y aquí vamos a poner nuestro organometálico, ¿vale? Lo voy a poner así en plan general con una R', ¿vale? Este es delta menos. ¿Y dónde está la posición deficitaria de carga? Pues estaría aquí, mirar. Ahí estaría la posición deficitaria. ¿Por qué? Porque es el carbono que se une al oxígeno, donde el oxígeno es más electronegativo, ¿vale? Y además, como es un doble enlace, si ya un doble enlace entre un carbono y un carbono se puede polarizar fácilmente, un enlace entre un carbono y un oxígeno se polariza mucho más fácilmente. Con lo cual, de hecho, hay momentos en los que el carbonilo está así y momentos en los que el carbonilo está así. ¿Vale? Entonces me da igual que ataquemos a este carbono polarizando el enlace o que generemos este carbocatión y que luego ataquemos. A mí me parece más cómodo atacar directamente aquí. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos un carbono que estaría negativo, estarían con un oxígeno negativo, perdón, las dos R que estaban presentes en el compuesto carbonílico más la R' que acabamos de adicionar. ¿Vale? En el fondo el litio se habría venido con la carga positiva, con su carga positiva, al lado de la carga negativa del alcohóxido que hemos formado. Y como siempre, después de ese tratamiento, ¿qué vendría? El medio ácido para protonar. Y realmente las dos reacciones más importantes de los organometálicos como nucleófilos que nos van a salir son estas. El tratar cetonas o aldehídos con carbonilos para obtener alcoholes y el tratar epóxidos con organometálicos para obtener alcoholes. La diferencia es la R, fijaros. En el caso de que ataquemos a un carbonilo, la R que estoy introduciendo se une directamente al carbono del OH. En el caso anterior, cuando yo hago la reacción del organometálico con el epóxido, el organometálico se une al carbono, el cual se une al carbono que tiene el oxígeno. O sea, no se une directamente lo que hemos metido al carbono con el oxígeno, sino que hay un carbono entre medias. Eso es súper importante. ¿Vale? Eso es lo más importante de esa reacción. Y ya digo que estas son las dos reacciones más importantes. ¿Hay otras? Sí. Podemos hacer reaccionar organometálicos con derivados de ácido. Lo que pasa es que aquí pues nos metemos en un terreno que es ya orgánica 2, pero bueno, vamos a comentar un par de reacciones. Por ejemplo, esta, vamos, normalmente no lo ponen nunca en los exámenes de orgánica 1, pues porque ya son reacciones realmente de derivados de ácido y eso se estudia más en profundidad en la química orgánica 2. Pero bueno, para que veáis un par de ejemplos, vamos a ver qué hacemos con los ésteres y los organometálicos. Eso sería un éster. Y eso sería un organometálico. Voy a poner el cloruro de, no sé, metilmagnesio, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues mirad, yo voy a atacar siempre a un carbonilo porque este oxígeno tira de la carga. O sea, el primer paso en el fondo es exactamente igual que lo que hemos visto antes. Cuando hemos atacado al carbonilo de la acetona o aldehído. Ahora, ¿qué pasa con esto? Este intermedio tetraédrico es inestable. Y el alcóxido, aunque no es un saliente estupendísimo, pero pues se puede decir. ¿Y qué nos quedaría? Una acetona. El resultado sería esta acetona. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de organometálicos sigue pudiendo reaccionar con cetonas. Y de hecho, la acetona
este es el éster, es más reactiva que el éster. ¿Eso qué va a significar? Que quieras o no quieras, el órgano metálico continúa reaccionando. Con lo cual, normalmente, cuando haces reaccionar organometálicos con ésteres, vas a obtener este tipo de alcóxidos que al protonarlos como siempre en ese paso posterior que hacemos después del tratamiento con organometálicos, pues que vamos a obtener alcoholes normalmente terciarios. Ese es el resultado normal de un organometálico con un éster, alcoholes terciarios. Os pongo otro ejemplo y ya con esto ya terminamos, que es por ejemplo haluros de ácido. Un haluro de ácido sería esto. Es un derivado de ácido donde hemos sustituido el OH por un cloro o por un bromo. ¿Qué haríamos aquí? Pues lo haríamos reaccionar con organometálicos. Lo que pasa que si yo esto lo hago reaccionar con un magnesiano o con un alquil-litio que son organometálicos muy reactivos, llegaríamos a cetonas que siguen pudiendo reaccionar con estos, con lo cual al final, ¿qué pasaría? Lo mismo que en el caso de los ésteres. ¿Qué es lo interesante en los haluros de ácido? Que utilicemos organometálicos menos reactivos, como por ejemplo los dialquilcadmios. Voy a poner el dimetilcadmio. ¿Qué pasaría aquí? Que este adicionaría aquí porque este tira. O sea, el mecanismo siempre sería el mismo. Siempre que atacamos un carbonilo pasa lo mismo. ¿Ahora qué va a suceder? Pues que esto es inestable y ese se va a descomponer. ¿Y qué obtenemos? Una acetona. Entonces, cuando hacemos reaccionar haluros de ácido con este tipo de organometálicos menos reactivos, los que se obtienen por transmetalación, entonces obtenemos cetonas. La reacción no continuaría. ¿Vale? Siempre que se utilizan organometálicos, después se utiliza agua medio ácido, que en parte es para destruir el exceso de organometálico que hemos utilizado. Lo digo porque aquí si nos pusieran un medio ácido posterior, yo no vería realmente qué es lo que está haciendo el medio ácido en mi molécula, porque mi molécula realmente no hace nada. Pero podrían ponerme medio ácido, porque se pone siempre, pues para destruir, por ejemplo, el exceso de organometálico. ¿Vale? Y ya digo que estas dos reacciones últimas no deberían preguntarlas porque ya te digo que esto se ve con más profundidad en química orgánica 2. Las reacciones más importantes son, sobre todo, la reacción con epóxidos y las reacciones con carbonilos. Gracias.